Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Es que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que esa es una de las cosas que da el oficio que tiene, de entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A quienes nos están viendo, nos escuchan. Tenemos una gran apertura del festival, del sexto festival de San Luis, y nada más, nada menos que con una extraordinaria mujer, primero que nada. Por supuesto, una actriz de primer nivel, no solo en nuestro país, sino ha trascendido en nuestras fronteras, sobre todo en Sudamérica, en los grandes festivales de teatro, por qué no decirlo también de cine. De verdad estoy muy contento porque le agradezco a Luisa que me permita su amistad, su cariño y sobre todo que esté aquí con nosotros, que nos permite escucharla. Para quienes todavía dudan de quién es ella, por supuesto, es ella, es Luisa Huertas. Luisa Huertas nos acompaña, una mujer de más de 50 años de trayectoria, no solamente en el teatro, en la televisión, en el cine y sobre todo como maestra. Creo que eso hay que agradecerlo, porque has llenado a generaciones en México y fuera de México de tu talento, de tu maestría y sobre todo del aprendizaje. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias por tan bella presentación, Juan Carlos. Pues se pueden decir muchas cosas de Luisa, pero esta será una charla, Luisa. Esta es una conversación. Por supuesto, la admiración que te tenemos muchas personas como yo hacen que podamos admirar y verte a los ojos y nos transmitas esa pasión que te ha determinado y con la cual desde muy niña empezaste en Bellas Artes, así que platícale a nuestros televidentes qué esperabas en ese momento. Esperaba lo que sigo esperando, ser actriz toda mi vida y estar haciendo personajes y transformándome en muchas cosas. Eso es lo que esperaba, porque desde muy pequeña jugué a ser otra, pero podía hacer muchas otras. No tenía idea de qué era la actuación como tal, pero para mí fue fantasear, para mí fue bailar, fue escuchar música, fue leer poesía, y todo eso de pronto lo puedo conjuntar en la Escuela de Arte Teatral de Limba, en el taller de teatro infantil. Ya me van a adivinar la edad. En 1963. Con 8 años, Luisa. No, ahí tenía ya 10. Ya 10. Saquen cuentas. Sí, a los 8 años informé en mi casa que iba a ser actriz. Eso me gusta. Informaste en tu casa sí, que ibas a ser sí. actriz. Luisa, y en esa época, siendo una niña, empezaste a trabajar. ¿Qué era en esa época? Lo digo para contrastar un poco que tenemos muchas personas que quieren formarse en la vida actoral y que las condiciones laborales han cambiado. Con esto me llevaría a preguntarte, después de tu respuesta, ahora algo que me preocupa para el mundo de los actores. Es decir, ¿qué te imaginaba esa niña al trabajar tan niña en el mundo de la actuación? Pues yo siempre pensé que quería ser a esas grandes mujeres de las que mi papá nos daba en unos pasquines, pasquines tipo La Familia Burrón, Claro. pero se llamaba Mujeres Célebres. Entonces ahí supe quién era Juana de Arco, Florence Nightingale, María Antonieta, Madame Curie, es decir, y de pronto era ser muchas mujeres así, muy especiales todas, muy diferentes todas, y eso quería yo hacer. Y sabias. Sí, y que marcaron algo en la vida, para bien o para mal, porque María Antonieta pues no creo que haya sido muy querida. Claro. Luisa, antes de esa pregunta que me preocupa para los actores y actrices del mundo, en la actualidad, por supuesto. Fíjate, eres una mujer que se ha caracterizado por definir y sobre todo por elegir sus papeles.
te preguntaría, ¿qué actriz, es decir, qué actuación no aceptarías? Es decir, ¿qué personaje no haría Luisa Huertas? ¿Por convicción o por decisión? Ya me pasó, Juan Carlos, y juré no volverlo a hacer. Lo primero que siempre me ha interesado es qué dice la obra o el libreto de la película, o en fin, del material que se trate. Eso es lo que me interesa. Quizá no precisamente mi papel, sino qué estoy diciendo en conjunto, qué vamos a decir en conjunto. Si es algo que no me interesa o contradice ciertos principios, cierta ética que yo tengo como ser humano, como actriz, como docente, etc., no lo hago. Para mí lo principal es conocer el material. Y quizá muchas personas del público me recuerdan en papeles mini papeles. Pero me doy el lujo de decir sí con Arturo Ripstein. Claro, recientemente, bueno, diría recientemente porque la vimos en La Casa de las Flores, interpretando un papel muy particular, muy pequeño, pero significativo. Sí. Pero la podemos ver en más de 75 obras de teatro. Me gustaría que revisaran su historiografía en el teatro, en el ámbito teatral, porque cada papel ha definido a una mujer diciéndonos algo. Ese es el caso de María Moliner, con el diccionario. Y ni qué decir de Rita, porque sé que Rita ha significado para ti algo muy especial en la vida de una actriz como Luisa Huertas. Pero te voy a preguntar, ¿qué está pasando en la vida de los actores de tu edad? En el mundo vemos una crisis, no solamente la crisis que hemos visto en las grandes industrias, la crisis en México también para personas de tu edad que ya han dejado de participar activamente, no es su época de oro como se podría llamar. ¿Qué le dirías a esos actores? ¿Qué le dirías a los productores? ¿Qué le dirías a esta gente joven que está frente a un nuevo medio buscando nuevos talentos? Yo también como actriz tengo la aspiración de que mientras tenga, espero, salud mental y lo más posible física, yo siga trabajando, porque hay papeles para todas las edades. Por eso nunca me he metido tijera o, ¿cómo se llama? No, bisturí. Las arrugas ahí están, he ido creciendo y envejeciendo acorde a la naturaleza. Porque sé que siempre habrá papeles para mí en la edad en que esté. Esa es la ventaja de ser actriz y de haber trabajado toda mi vida por esforzarme por crecer, por aprender, porque cada experiencia teatral, cinematográfica, radiofónica, televisiva, sea un aprendizaje. Y creo que lo he logrado. Para mí todos los medios tienen atractivos muy especiales, muy específicos, pero que tienen un tronco común, la actuación. Ahora, ¿cómo actúas para cine? ¿Cómo actúas? Porque son cuestiones técnicas. Pero, por ejemplo, ahorita tenemos cámaras, pero sobre todo estamos en una radio. Si yo algo disfruté en la vida, y sigo disfrutando, porque ahora estoy en la serie de Pancho Villa, soy la narradora en Radio Educación, hacer radio. En alguna entrevista lo dijiste. Sí, es tan La radio divertido. te sostuvo para muchas cosas. Me sostuvo para poder estar en el CUT, porque cuando terminé la carrera en la ENAT, no era ENAT todavía, pero en la Escuela de Arte Teatral de Limba, trabajé 5 años, gané bastante dinero, lo que tú quieras, porque hice Plaza Sésamo, estuve en varias obras de teatro, me fui de gira a Colombia, a Venezuela, a España. Chile. Y regreso y digo, siento que me falta mucho, que necesito seguir aprendiendo. Voy y hablo con mi amado maestro Héctor Mendoza, que había hecho del CUT una escuela de actores. Y le dije, me quiero ir. ¿A dónde? No sé, a Europa, a algún país del mundo.
me dio una serie de razones y me dijo, quédate, te invito al CUT. Y me quedé en el CUT, pero me dijo, pero no puedes trabajar. Oiga, yo ya como de esto. No puedes trabajar. Como la escuela solo era en la tarde, yo ya hacía radio, en Radio Educación, en Radio UNAM, pero hablé con la gente de Radio Educación sobre todo, con Enrique Atonal, y le dije, necesito trabajo para mantenerme porque no me dejan trabajar en teatro. ¿Y eso te llevó a la radio? Y no lo has dejado de hacer, que es lo más importante. No. Claro. Entonces hacíamos un noticiero diario leyendo editoriales de periódicos que se llamaba Testimonios de Hoy. Y fue de un aleccionador. Y yo creo que de ahí en el subconsciente se quedó lo que después, muchos años después, llega a ser el CU-Voz. El CU-Voz. Ahorita vamos a hablar del CU-Voz. Porque... Pero cuando descubres que la voz es tu único recurso, que la gente no te está viendo en la expresión facial ni corporal, nada, solo te está escuchando. Tienes que concentrarte en tus imágenes, en los sentimientos, sobre todo cuando es narrativa, para transmitir solo con la voz. Con la voz. Eso que quieres decir, eso que quieres que el que está escuchando pueda ver junto contigo. La radio para mí es un medio maravilloso. Eso me pasó con el diccionario, cuando te vi 3 veces, cuando te escuché, la entonación me pareció algo muy fundamental de la obra. Por supuesto, el resto de los actores tienen un papel muy interesante porque cobijan de alguna manera el personaje de María Moliner, pero acabas de decir algo que no todos los actores logran, precisamente transmitir con la voz, con su entonación, con la técnica, porque hay un método. Pero eso en la carrera de Luisa Huertas, no solamente con María Moliner, sino te preguntaría, ¿qué personajes han determinado sus sentimientos para ti como actriz? ¿Qué personaje definiría a Luisa Huertas a lo largo de su carrera? ¿O qué personajes pueden ser entrañables en tu carrera? Mira, lo has dicho, María Moliner para mí es un personaje fundamental, porque el que esa obra haya caído en mis manos gracias a Inés Morales, en paz descanse, una actriz española que fue como mi hermana española, cuando me mandó la obra y la leí, y fui con Luis de Tavira, que era el director artístico de la CNT, entonces le dije, de esta obra, yo quiero hacerlo. Dice, por supuesto. ¿Por qué? Porque, bueno, ya quisiera yo ser como María Moliner, pero a lo que me refiero es que me identifico con ella en... Mi papá fue refugiado español, es decir, luchó en la guerra civil española. Entonces, mi sobrino nieto, que ahora es pedagogo y que andaba con la beca Erasmus y ya sabes, todas estas cosas, resulta que una maestra le dijo, tu abuelo era maestro, era pedagogo, investiga sobre él. Tú sabes que estudió en la misma escuela que María Moliner. Lo sé y me gustaría que lo contaras, porque yo creo que no fue casual que María Moliner llegara a tu vida, sobre todo en la época. Si tu padre y María Moliner estuvieron cercanos en el tiempo, casi se encontraron sus vidas, y a ti a lo mejor hasta fueron noviecillos de patio en una de esas, en la escuela. Seguramente en España, ¿por qué no? Pero ahí yo creo que es un personaje de verdad muy, muy rico, muy importante. María, para mí refleja la tenacidad, la disciplina, la autodisciplina, el afán por crecer como ser humano. María pudo haberse quedado siendo una empleada de cualquier lado, etcétera, pero cuando los abandona su padre y se quedan la madre, sus hermanos y ella, María empieza a trabajar muy niña casi, porque era una chava muy brillante, entonces daba clases de regularización
para niños más pequeños, ese tipo de cosas. Tener una conciencia, ¿no? Exacto. Además, sobre algo tan importante para nosotros en el castellano, en el idioma, ¿no? En el español, Exacto. en la palabra, en la voz. Exacto. Algo que caracteriza a Luisa, porque lo dice además con una alegría y una manera de definir que su vida en la actuación es su pasión. Es decir, Luisa no tiene una pasión en la actuación, Luisa es pasión en la actuación. Eso define totalmente a alguien. Entonces, a lo largo de estos más de 50 años que debemos de sentirnos orgullosos de que se te haya reconocido en la Ciudad de México como patrimonio cultural vivo. Imagínense en vida a una mujer de su talla, actriz número 1 de la Compañía Nacional de Teatro, maestra de muchas generaciones y, sobre todo, una mujer que lucha cotidianamente porque su escuela permanezca. Me ha tocado vivir de cerca con ella, muchas anécdotas que han sido de trabajo, hay que decirlo, pero que uno se emociona y se preocupa. Yo, sin estar en la escuela, sin ser maestro, sin ser administrativo, por supuesto que cada que me lo cuenta me parece que sigue siendo relevante una escuela que a nivel iberoamericano no exista y que tú la has sostenido con tus recursos, con tus gestiones y con el apoyo de mucha gente. Así es. ¿Por qué CU Voz? ¿Por qué CU Voz? Tuvo mucho que ver. Van a decir, ay, es el cebollazo. No. Hoy en la rueda de prensa se me acercó un chico, lo que estaba contando, que me vio en La Mujer que Cayó del Cielo en 2002, en el Teatro de la Paz. En el Teatro de la Paz. En esa ocasión había una celebración religiosa, yo no sé si era Nuestra Señora de la Paz. Puede ser. Y en uno de los momentos más fuertes de la obra, en donde Rita ya está muy enferma, empiezan los cohetes y las campanadas a la hora de la función. Entonces, dentro de la misma ficción, aunque estamos hablando de un mundo de la cosmogonía rarámuri, de una mujer indígena y todo, pero era la escena en que hablaba de las 3 muertes de los rarámuris. Y de pronto los cohetes y todo esto fue tomar eso, pero comprender dentro de esta bifrontalidad, como le llama el maestro de Tavira, el personaje que está viviendo ahí en la escena, pero el actor que está pendiente, esta conciencia actoral, elevar la intensidad de la voz para que a pesar de los cohetes y las campanas, la gente siguiera escuchando la obra. A Rita. A Rita. Porque es una historia muy particular, especial. muy especial. A Rita. Y ese texto ahorita. Cuerpo enferma cuando alma sale a pasear. Se va de su casa que es corazón. Así comienza ese monologuito. Pero con la lengua aquí, porque a Rita la echaron a perder en Kansas y le dejaron daños irreversibles. Claro, cerebrales inclusive. Esa era la escena cuando está hablando de las muertes. Fue muy impresionante. Y después, en León, Guanajuato, fuimos, pues no sé si... Sí, yo creo que fue la misma obra, porque andábamos haciendo el circuito Centro-Occidente. Centro-Occidente. Y regresé como a los 15 días a dar un taller. Y se me acerca un compañero de teatro y me dice, maestra, lloré el otro día en el teatro. ¿Te gustó? ¿Te conmovió mucho la obra? Dice, sí, pero lloré porque tenía mucho tiempo de no ver una obra de teatro sin micrófono en un teatro de León. Y yo les escuchaba perfectamente a todos y qué distinto es, y el no ver aquí la cosa del micrófono.
Cambia totalmente, además. No, y el matiz. Claro. Y yo ya estaba dando clases en el CUT, ya antes había dado clases en muchas partes, y veíamos el problema. Los chicos, quizá por confiarse a la tecnología, dicen, ay, pues si hay micrófonos, ¿para qué tenemos que aprender a expandir la voz? Exacto. Pues sí, pero ¿y los que hacen teatro de calle? ¿Y los que tienen que ir a grandes auditorios, qué? ¿Tienes que depender del micrófono? El mejor micrófono del ser humano es su cuerpo. Claro. Para eso tenemos todos los resonadores, que es el esqueleto todo, pero tenemos los resonadores de la cabeza, del pecho, en fin, bueno, no me voy a poner a dar clase. Pero a lo que me refiero es que si se ha hecho teatro por siglos, sin micrófonos. Está en la naturaleza humana, ¿no? Está en la naturaleza humana. Y se había perdido. Así es. Se había perdido, Juan Carlos. Y todavía hay muchos muchachos que se niegan al trabajo de la técnica vocal, pero por eso, y se nos empezaron a morir nuestros maestros amados. Así es. Y dijimos, no, esto tiene que seguir, porque es la palabra. No se trata de hacer voces bonitas, sino expresivas. Ni estereofónicas para el radio. Exacto. Que ha sido un mito siempre, ¿no? Exacto. Ha sido un mito. No. Luisa, te han caracterizado muchos personajes. Digo, mejor voy a ampliar el comentario porque tus personajes hablan de la realidad de muchos lugares, pero no es casual. Tú eres una mujer que ha hurgado, indagado, observado y vivido la realidad de muchos municipios en México o de otros lugares seguramente. Lo sé en México porque sé que muchos de los personajes que has construido como actriz, protagónicos, antagónicos o inclusive secundarios, definen esa realidad de nuestro país. Y ese es el caso de Rita. Sé, en varios momentos lo has dicho, fuiste al lugar donde vivía Rita y aprendiste más de la historia de Rita. ¿Nos podrías contar a nuestro público sobre ese personaje? Sí, fue una experiencia maravillosa. A principios de 1999, Bruno Bert me busca y me ofrece leer esta obra para ver si quería ser el personaje de Rita. La mujer que cayó del cielo. La mujer que cayó del cielo, una obra escrita por Víctor Hugo Rascón-Banda. La leo, digo, sí, pero de pronto me dio mucha vergüenza, Juan Carlos. Yo acababa de hacer Antígona en Nueva York, que es una obra de un polaco, y había trabajado bajo la dirección de Ludwig Margules. Y de pronto dije, ¿cómo es posible que yo sepa mucho más de una indigente latina en Nueva York que de una mujer de las culturas originarias de mi país? ¿Cómo es posible? Y entonces me clavé a leer sobre los rarámuris, por qué les decimos tarahumaras, por qué corren, etc. Víctor Hugo fue tan generoso, me prestó libros, me prestó música, yo pedí permiso en lo que era el INI, entonces se llamaba INI. Instituto Nacional Indigenista. Y me ayudaron en pasarme videos, etcétera, porque dije, tengo que hacer una obra. Pero para esto se viene la Semana Santa. Y me dice Víctor Hugo, ¿te gustaría ir a ver la Semana Santa Rarámuri? Sí. Qué maravilla. Entonces iba a ir un actor, pero a la mera hora no pudo, no sé qué. Se nos pegó mi marido, fue padrísimo. Víctor Hugo, una fotógrafa, y el hermano de Víctor Hugo fue nuestro chofer maravilloso, Pancho, en paz descanse también. Y nos fuimos a la sierra. Y fue muy conmovedor, muy conmovedor ver al pueblo rarámuri celebrando este sincretismo, oyendo sus tambores, y cómo fuimos Víctor Hugo y yo a buscar a Rita a Porochi, y cómo la encontramos, y cómo casi
reprodujimos el diálogo. ¿Cómo llegaste a Kansas? Lo que se decía en la obra, porque eran preguntas sin responder tampoco en la obra. Cuando fue el lunes, martes, toda la Semana Santa, cuando regresé a ensayos, el director me dijo, comenzamos el ensayo, terminó, me dice, ¿qué pasó? ¿De qué? Dice, eres otra. ¿Quién era Rita? Rita era una mujer rarámuri que, como todos los rarámuris, cuando beben tesguino, luego pueden hacer cosas muy locas porque se emborrachan. Entonces, estaba casada, dicen que mató a su marido, estuvo presa en la cárcel de Chihuahua, la dejaron libre y luego se fue a Baguichivo, que es un pueblecito, cerca de su comunidad, porque en su comunidad no la querían por haber matado al marido. Pero era una mujer sana físicamente, pues. Sí, mentalmente. Mentalmente. Claro. Tuvo por ahí su que ver y tuvo otro niño. Y se posiciona de un pequeño cuartito donde llegaba el tren. Y ahí hace su vida con su hijo. Y llegan a sacarla y le quitan al niño. La trastornó. Entonces eso sí. Y no se sabe cómo llegó a Kansas, en Estados Unidos. Ahí la capturan los policías gringos. No entienden esa señora con 5 faldas y hablando de una cosa rara y medio violenta porque se defendía. Claro. Y se les hace muy fácil meterla al hospital Larned, que Un es psiquiátrico, ¿no? Es un psiquiátrico que está dentro de una cárcel. Es decir, es una cárcel que tiene una parte... sección de psiquiátrico. Y la tienen ahí durante 10 años, sin saber de dónde venía, qué idioma hablaba, nada. Y la medican para esquizofrenia, para retraso mental, la zambuten de medicamentos y le causan daños irreversibles. Resulta que un chihuahuense amigo de Víctor Hugo, que trabajaba en Kansas en servicio social, oye algo, tiene una intuición, la va a ver y se da cuenta que es rarámuri. Como verán, no muy lejos de nuestra realidad, cuando la Procuración de Justicia no sucede. Y Rita no hablaba español, Rita no hablaba inglés. Bueno, para no hacerles el cuento largo, se logra traerla a México, sacarla y traerla. Y eso lo documenta en una obra poética maravillosa, Víctor Hugo Rascón. Esa es Rita, esa es la mujer que cayó del cielo, que sí ha sido uno de los personajes más significativos también para mí, junto con María Moliner. Quizá me has escuchado decirlo, porque me obligó de alguna manera a olvidarme de toda mi cultura occidental y ver la vida a través de los ojos de una indígena rarámuri, que cuando yo estuve en la Sierra de Chihuahua y escuché el viento con los pinos y vi el amanecer y vi el anochecer en el lago Arareco y oí los tambores de la comunidad alrededor de la iglesia. Es decir, claro, cuando llegué el director me dijo, ¿qué te pasó? Una conexión importante. Sí. Fíjate, este comentario que te hago cuando la Procuración de Justicia lo hice porque te has definido siempre como una mujer socialista, pero también como una mujer feminista. Y digamos que el teatro en alguna época fue de denuncia, fue también político, por supuesto fue para ampliar nuestra visión sobre muchos aspectos como ese que personas de la sociedad no conocíamos, no teníamos acceso a esa información,
nos abre siempre una ventana a otra mirada del director, del actor, del grupo creativo. Pero cuando digo que te has definido como una mujer socialista y feminista, activa además, es porque has definido una lucha muy particular, no porque pertenezcas a ciertos grupos de personajes, ni de asociaciones, ni de ideología política, sino porque tú a través del teatro y a través de tus convicciones le has dicho algo a la gente. ¿Qué es para ti esto, Luisa? Ser feminista en esta época, con todo lo que has vivido. Yo siempre le digo a las chicas jóvenes ahora, eso, que el feminismo no comenzó con el Me Too. El feminismo viene de siglos de mujeres en las diferentes épocas, de las que sabemos, porque no había información, ni hay archivos, ni nada, que trataron de ser mujeres capaces de pensar por sí mismas, de hacer cosas, y hay grandes ejemplos en la humanidad. Creo que el más significativo para nosotros es, por un lado, la Malinche, con todas y sus contradicciones, y por otro lado, nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz. Pero la lucha femenina, feminista, ya políticamente hablando, pues comienza en el siglo XIX. Y es una lucha por los derechos de la mujer, por poder trabajar 8 horas y que le pagaran lo mismo que a los hombres, que sigue sin suceder. Por supuesto. Por tener condiciones para sus hijos, salud, educación. Eran demandas sociales, fundamentales. Humanas, de trabajadoras, ¿sí? Porque, por desgracia, han pasado muchas cosas, se ha relajado mucho en muchas cosas la sociedad y se han perdido ciertos principios que de pronto han hecho que la falta de respeto a la mujer se vuelva cada vez más obvia y más violenta. Porque yo les digo a las chicas jóvenes ahorita, en mi época, claro, no me sacaban un cuchillo ni una pistola y me mataban. Pero cuando alguien me acosaba, lo insultaba y lo mandaba al... Pero no nos victimizábamos, sino que respondíamos y... No, entiendo, las condiciones han cambiado, la sociedad ha cambiado y se han perdido muchos principios, muchos valores. Pero para mí el feminismo tiene un objetivo fundamental. Lo aprendí en mi casa porque el feminista de mi casa era mi padre. Por el respeto que le tenía a mi mamá y porque siempre dijo que sus hijas no tendrían que ser esclavas de ningún hombre. Eso es interesante porque en muchos lugares también has dicho que vienes de una familia culta, evidentemente culta en la formación, quiero decir en ese contexto porque no es porque sí, ya de dinero no había mucho, pero... Me quiero referir que cultura, estaba cercana a las artes, ¿no? Sí. Tu madre era pianista. No, pero tocaba el piano. Y eso... Mi madre fue una artista frustrada. Para esa época. Para esa época, porque mi abuelo no la dejó desarrollarse. Bien. Por eso, cuando dije, quiero ser actriz, dijo, ¡sí! Adelante. Sin embargo, había igualdad en el matrimonio y eso creo que fue transmitido. Y esa igualdad, te has referido muchas veces... Respeto. Exacto. Igualdad y respeto. Creo que son dos palabras, dos conceptos que podrían estar asociados a la no exclusión. Te has referido muchas veces a que el uso del lenguaje no incluyente, como se ha definido, no determina ni cambia las cosas. Creo que hay otras formas. ¿Podrías contarnos sobre eso que piensas? Sí, es que, bueno, para empezar tengo que decirlo tal cual. La cosa de los chiquillos y las chiquillas y todo eso, fue el presidente... Y ahora los géneros que han... sí, ¿no? Pero, vaya, el origen de esta deformación del lenguaje, de esta, más bien, reiteración constante, viene del presidente más ignorante que hemos tenido en este país, que es Vicente Fox. Él lo empezó a poner de moda. Sé que ya no tenemos mucho tiempo, entonces tengo que resumir.
A lo que voy es que ojalá que por el solo hecho de decir todes se resolvieran la grave problemática de prejuicios, de odios, de discriminación. Yo desde niña conocí a personas homosexuales de ambos sexos y siempre se les respetó en mi casa por mi padre, por mi madre, por mis hermanos y por mí. Y les estoy hablando de hace 60 años, señores y señoras, porque tengo 72. Y no, desde los 8 años conocí a gente que tenía inclinaciones homosexuales y en mi casa nunca hubo un escándalo por eso. Al contrario, y conocimos a grandes personas cultas, maravillosas, espléndidas. Entonces, personas, siempre te has referido a eso. Seres humanos. Exacto, un concepto universal que hemos ido perdiendo. Entonces, a mí me da mucha flojera estar diciendo porque los estudiantes, las estudiantas y los estudiantes, eso sí es, pero los chicos, las chicas y les chiques, ¿para qué? Es el ser humano, es el espíritu que hay en cada uno de nosotros, es el alma. Y repito las palabras del maestro José Galván que hacíamos en el programa Respira México de rehabilitación. Ahora con el COVID. Sí. Que hicimos gracias a la bendita UNAM. Que comenzaba así cada taller. Dimos talleres en 2020 y 2021 para rehabilitar los pulmones. ¿Y de dónde viene respirar? Repetir, ¿no? O volver. Spirare. Claro. Volver al espíritu. Volver a respirar. Mira. Eso es respirar. Y por eso la materia prima de la vida es la respiración. Y volver al espíritu es volver al espíritu del ser humano. No importa qué sexo tenga o quiera tener, sino que es persona. Que es un ser vivo que tiene una forma de pensar, de sentir, de vivir, de vestirse, de divertirse, de amar. Esa es la persona. Claro. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y antes de que se me olvide, para mí es muy emblemática esta entrevista, Juan Carlos. Te la agradezco, me encanta que sea en San Luis Potosí, por aquello que descubrí en el Teatro de la Paz. Claro. Porque he venido mucho, porque estuve trabajando en el sector cultura con equipo aquí, pero hoy es 2 de octubre y no se olvida. Tienes toda la razón. Y estamos en la universidad. Así es. Y este es un día emblemático para nosotros, que así como la de los muchachos de Ayotzinapa no podemos olvidar, porque no podemos permitir que se repitan estos hechos. Por eso rescatemos a las personas. No nos peleemos por una letra, por favor. Con eso no solucionamos los graves problemas de desigualdad, discriminación, intolerancia, odio y demás. Luchemos por ser personas que se unen por las mejores causas de la humanidad. Entonces, por respiremos. Respiremos. Volvamos al espíritu. Sí. Y sobre todo, luego de respirar, rescatemos aquel sentido que es el que define mucho a todos los seres humanos cuando nacemos, el oído. Recordemos que los bebés casi no ven, pero desde que nacen Se escucha. cualquier ruido los hace reaccionar. Aprendamos a escuchar. Hemos olvidado la capacidad de escucha. Claro.
tenemos que recuperarla. Nuestros sentidos básicos, Luisa. Poder ver, poder escuchar, poder respirar, poder degustar, poder sentir. Poder tocar. Así es. Pero la escucha nos permite ser empáticos. Quizá no esté de acuerdo contigo, pero puedo comprender tus puntos de vista, porque te escucho, porque oigo tus argumentos. Entonces quizá te diré, no estoy de acuerdo, pero bien, es tu manera de ver las cosas. Ahora ya no escuchamos al otro. Y cuando estamos hablando, nada más estamos pensando en qué le voy a contestar y cómo le voy a ganar. Sí. En lugar de estar abiertos. Reactivos, de acuerdo. En lugar de estar abiertos a la otra persona. Por eso acuérdate que uno de los talleres que doy se llama Tu palabra da voz a mi palabra. Es decir, lo que yo escucho de ti, que me hace estar pensando, reflexionando mientras te escucho, hace que yo tenga una respuesta hacia ti. Luisa, nos van a deber minutos y horas aquí de conversación. Se nos van a quedar muchos temas fuera, pero ¿por qué no nos compartes, para finalizar esta charla, de la cual soy yo quien está agradecido, porque sé que tenemos una amistad, un cariño y un respeto mutuo, y yo tengo una profunda admiración a ti como mujer y como persona? Juan Carlos, gracias. Dinos, ¿qué papel le falta hacer a Luisa? Vienen más años, por supuesto, para ti, pero ¿qué papel hoy en día te gustaría para los próximos años? Bueno, ni modo. Estas son intimidades y cuestiones muy personales, pero lo tengo que decir. Ya se me concedió, el universo me concedió jugar un papel que pensé que ya no iba a poder jugar. Ser abuela. Fui abuela, mañana va a ser 9 meses. Así que ese papel en la vida ya lo tengo. Ya lo tienes. Y estoy muy feliz. ¿Qué papel me hace falta? Quizá Hécuba, de las troyanas. Es una mujer que admiro mucho. La primera obra de teatro que yo vi en los teatros del Seguro Social, que tenemos que defenderlos, que no sean cines. Que se puedan usar con una pantalla ahí, pero los teatros son para el teatro. Fue Las Troyanas, con Carmen Montejo, con la Guilmain, dirigida por el maestro Solé. ¿Quién me iba a decir que 8 años después el maestro Solé me iba a dirigir en El sueño de una noche de verano? Wow. En el Palacio de las Bellas Artes. Pero en el Teatro Julio Prieto, antes Xola, Julio Prieto, ahí vi Las Troyanas y me impresionó mucho. Tenía yo 10 años y medio, 11. Y dije, sí, yo quiero hacer esto. Y Hécuba es un personaje que me parece maravilloso. Es esa madre, como la madre de Gorky, como Madre Coraje de Brecht. Son esas madres como nuestras madres buscadoras, que son maravillosas y que aunque encuentren a sus hijos de pronto, van a seguir buscando a los otros. Van a seguir ayudando a buscar a los otros. Hécuba es de ese tipo de mujeres que ve caer a un hijo y al otro y a sus nueras y que se las llevan esclavas y de amantes de los griegos y se conduele y siente, pero es una mujer entera, como somos las mujeres por lo general. Así es. Y en San Luis Potosí sabemos de eso. Hay historia ahí. Hay historia. Hay historia. Hay historia. Pues Luisa, muchas gracias. Si te quieres despedir y pues compartirnos una última... Muy rápido decir que es maravilloso que en San Luis Potosí la Universidad Autónoma esté impulsando el Festival de Cine. Yo creo que, y lo vimos en la presentación que nos hicieron, una videopresentación hoy al mediodía, veíamos la cantidad de logos que había. Porque sí,
Todas estas actividades conllevan un gran esfuerzo, requieren finanzas, etc. Y una sola institución es difícil que pueda afrontarlas. Pero la habilidad, la maravilla, lo que se le tiene que agradecer a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano y ponerlo al servicio no solo de la capital de San Luis Potosí, sino de algunos municipios ya. Y yo sé que seguramente la intención es que en cada festival llegue a más municipios hasta que cubra todo el estado. Y me siento muy orgullosa y satisfecha de que una película en la que yo participo inaugure este festival. Claro. Sí. Abre el festival y bueno, una película muy reciente tuya, no la última. No, es siempre estás trabajando. Es del 18. Sí, la terminamos casi en Navidad del 18. Y bueno, Julián Robles ha luchado mucho por su película, al fin está. Lo que podemos decir es que es de estas películas que vuelven a retratar nuestro México de una manera muy particular y que tienes ahí una actuación pues magnífica. Y además que siendo del 18 es una película que merece seguir siendo exhibida en los festivales. Claro. Porque no tienen los espacios de exhibición que otras, ni Así los es. canales de distribución que otras. Exacto. Y eso le permite a personas el día de hoy en un estado como San Luis Potosí poder exhibirse. Además que Julián Robles hizo un gran trabajo con el libreto, lo escribió, lo dirigió, pero está basada en una obra maravillosa de Carlos Olmos que se llama El Eclipse. Entonces es una película que vale mucho la pena verse. Habla sobre la familia, pero también habla sobre la identidad de las personas. Así es. Y eso es muy importante. Luisa, muchas gracias por estar aquí, por abrir este espacio al Sexto Festival de Cine. Y aunque no hablamos necesariamente de tu carrera específica como actriz, hablamos de ti como persona y como mujer. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, a la universidad y a todo el público que nos va a escuchar. Y sé que todo esto se va a distribuir entre universidades y radiodifusoras. Y seguramente también se va a escuchar en Radio UNAM y en Radio Educación, que son las estaciones que amo y en las que he trabajado toda mi vida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de radio y televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.